En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la app de Radio Agricultura. Somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. ¡Qué lindo Punta Arenas! 98.7 en Punta Arenas. Qué lindo también esa zona de San Fernando, de O'Higgins, de Marchihue. 99.1. Aquí en Santiago de Chile somos 92.1. Como que en esa zona me empiezo a acordar de los vinos buenos. De los vinos buenos. No fue hace tanto el fin de semana, pero unos vinos muy buenos. Bueno, hay muchas partes con buenos vinos, ¿no? Una de las gracias de este país. La radio ahora también se ve. Canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTD y a través también del YouTube Live de Radio Agricultura. El señor Gustavo Paulsen, como es habitual, ya está aquí en el estudio número 2, en el estudio Lucho Fraile, en Providencia 1208, piso 6, Radio Agricultura. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, don Jorge. Bienvenido. Como siempre, muy feliz de estar en este programa. ¿Qué creo? Si a usted le dicen caballo pillado, caballo ganado, ¿cuánto de eso se podrá adaptar a la última encuesta CADEM, en donde el señor José Antonio Kast alcanzó el primer lugar pillando a la señora Evelyn Matei? Bueno, yo creo que la frase tiene mucho de cierto, ¿no? Porque ¿sí? Generalmente cuando se pilla al caballo es porque se viene con mucha fuerza, se viene tirando para adelante. ¿Pero usted me está hablando en términos hípicos en este momento o políticos? Yo en ambos. Electoral. En ambos. Sé menos de lo hípico. ¿No le gusta mucho la hípica? Soy de los viñamarinos que iba a veces en el verano al ver el derbi, era mi única actividad de ese tipo. Pero sí celebro esa fiesta. ¿Iba al derbi o iba a ver las lolas que iban al derbi? No, iba al derbi. Como una festividad importante en Viña del Mar, sobre todo en la época que fui consejero regional, solíamos ir porque además del derbi había una carrera que era la carrera del gobierno regional, entonces íbamos a verla, siempre muy entretenido. Tengo además un profesor de mi universidad, de mi escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, Agustín Esquella, que siempre estaba presente ahí los días viernes. Tablerito verde. En esa época se corría los viernes en el Sporting. Ahora parece que se cambió y parece que es los miércoles, no sé, otro día de la semana. Caballo pillado, caballo ganado. Hablemos en términos de lo que va a ser esta elección presidencial. Fíjate que Evelyn Matei la ha tenido difícil en el sentido que, claro, uno dice que bueno estar primero en la encuesta, pero sostenerlo en el tiempo es muy difícil. Muy difícil, sobre porque todo además, tanto tiempo. Porque además todos te quieren pegar. Uh-huh. Si a ti hay que pegar, todos te quieren pegar. Y la han pegado harto, especialmente en un momento en donde siento que su equipo no estaba del todo configurado, no estaba del todo dado sus voceros, no estaba todo ordenado. Entonces ahí había, y cuando la embarró, mucha gente olió también debilidad. Y empezó también paulatinamente a bajar en la encuesta. Después llegó Diego Paulsen. Yo creo que la cosa se arregló bastante. Se detuvo la caída. Pero José Antonio Kast había partido en un momento cuarto. De hecho, se hablaba de que él tenía que bajarse para que fuera Kaiser. De que no tenía sentido. Una nueva aventura. Esta sería la tercera consecutiva. Y de a poquito, medio puntito, un puntito. Y aquí estamos. Bueno, hubo este fin de semana 2 encuestas en realidad. Estuvo la CADEM, donde que es una encuesta que tiene determinadas características y vemos cómo fluctúa con mucha frecuencia de semana a semana, quizás por la propia forma en la que esa encuesta se toma, ¿no? Es que son una encuesta telefónica con un grupo más o menos determinado. Pero también estuvo la encuesta de Criteria, donde aparece Matei a 10 puntos de
de José Antonio Caz. Entonces yo creo que todavía hay que mirar estas encuestas con cierto beneficio de inventario, porque ocupan metodologías distintas y reflejan también probablemente momentos distintos del análisis político. Pero bueno, en cualquier caso todas tienen que tomarse en serio y todas tienen que ser consideradas al momento de elaborar las estrategias de campaña. Lo significativo de ambas encuestas es que aparece la derecha, la centro derecha o la nueva derecha, como quiera llamársele. Yo le digo la derecha conservadora, a la de José Antonio Caz. Claro, efectivamente José Antonio Caz yo creo que calza perfecto con esa definición. No tanto Kaiser, ¿no? Porque no. Esa es la libertaria. Es la libertaria que, como su propio nombre lo indica, debería tender a ser más liberal. Pero yo hablo de nueva derecha porque ambos representan una derecha distinta a Chile Vamos, que era la que monopolizaba el título de derecha hasta hace muy poco. El pacto de ellos se llama la nueva derecha. Ah, se llama nueva derecha, perfecto. Entonces, bueno, cumplo por lo menos con respetar su autodefinición. Estas derechas en su conjunto, hoy día, si la elección se produjera este domingo, tendrían bastantes posibilidades de pasar a segunda vuelta ambas. Es decir, que la segunda vuelta sea entre Evelyn Matei y José Antonio Caz, lo más probable. Tú dices, yo lo veo eso casi imposible. Casi imposible porque el oficialismo va a ir con un candidato, que hasta ahora al parecer sería la señora Toa. Va a tener probablemente alguien abierto, que debiese ser Marco Antonio Enríquez Ominami, que le ha ido harto bien juntando las firmas, especialmente después de que dijo que le iba a hacer un estadio a la U. Sí. Una de las propuestas más populistas que hemos escuchado en la historia. Ya, no comment de eso. Y no sé si hay alguien más abierto que mire ese mundo. Y ese mundo, lo que a mí me dice es que hay un 30% de chilenos que está dispuesto a seguir ese mundo pase lo que pase. Entonces, veo difícil que dos derechas, teniendo ese dato en cuenta, que dos derechas pasen a la segunda vuelta. Bueno, por lo menos las encuestas reflejan esa posibilidad. No digo que sea seguro, pero es una posibilidad real. Ha ocurrido en otros lugares, no en Chile, no, hace mucho tiempo que no, y yo creo que se debe a algo que la derecha es muy importante que considere a la hora de sus análisis respecto de lo que viene, que es que hay una mayoría de chilenos, yo creo que significativa y bastante consolidada desde el plebiscito del año 2022, que no quiere la continuidad de este gobierno, que es opositora a este gobierno, y que más allá de si se define como derecha o no derecha, partiendo del caso de nosotros, los amarillos, que no nos definimos como derecha, pero sí estamos porque no continúe este gobierno, porque creemos que la alianza que este gobierno representa ha sido muy negativa para el país desde hace mucho tiempo, pero en particular desde el estallido social. Y por lo tanto, la derecha, más que asumir esto como un galardón, un premio que ellos reciben por su comportamiento, deberían asumir con humildad que esto es más que nada un voto de rechazo que tiene la ciudadanía a lo que es este gobierno. Y por lo tanto que ellos deberían hacer sus mayores esfuerzos por tratar de representar a ese 60%, a ese 62%, a ese cerca a veces casi 70% de chilenos que se declaran contrarios a este gobierno. Yo creo que esa debería ser la principal misión, y el objetivo de esa misión debería ser no solamente ganar la elección presidencial, sino que también la elección parlamentaria. Ustedes la van a tener dura, ¿eh? No solamente en la legislativa, que yo creo es para ustedes lo más importante, porque tiene que ver con la sobrevivencia del partido. La tienen duda porque si a mí me tocara apostar hoy día, en la segunda vuelta debiese estar José Antonio Caz y debiese estar Carolina Toa. Entonces ustedes están en un zapato chino mirando esa segunda vuelta, entendiendo que Carolina Toa, dentro del mundo del oficialismo, es probablemente la cara más dulce de ese oficialismo. Uh-huh. Y sí, a ver, si a nosotros los Evópolis nos dolió, pero harto votar por José Antonio Caz, a usted votar por José Antonio Caz es una cuestión más difícil todavía. Sí, bueno, espero que no se produzca ese escenario. Preferiría que la contienda con el actual gobierno la tuviese una candidata como Evelyn Matei, porque Evelyn Matei creo que es más amplia,
Pero de todas maneras, si la lucha, la contienda, la confrontación es entre Carolina Toá y José Antonio Kast, tendremos que pronunciarnos, tendremos que tener una postura sobre. ¿Va a cometer usted el mismo error? No creo, a pesar de que tengo una mucho mejor impresión de Carolina Toá como conductora política que Gabriel Boric, ¿eh? Ahora, mirado retrospectivamente lo que ambos han hecho. Pero Carolina Toá ha sido parte importante de este gobierno, ha sido su ministra del Interior. No se me ocurre algún cargo más allá del presidente de la República que esté más implicado, ¿no?, con lo que ha sido la gestión de este gobierno. Y este gobierno ha sido un gobierno desastroso. Y la alianza que lo sostiene es una alianza de un gobierno desastroso. Entonces creo que uno inevitablemente, al igual que todos los chilenos, tiene que hacerse ese análisis. Y por lo tanto, no solamente va a ser importante quienes pasen a segunda vuelta, sino además cuáles son los resultados de las elecciones parlamentarias, porque esas van a determinar cuáles son las coaliciones, cuál va a ser la capacidad de gobernar que va a tener uno u otro candidato. Fíjate que tú dices, habrá que hacer el análisis en su momento. Yo dije a nosotros lo de Evópoli y me metí en el saco, pero la verdad es que para mí no fue un complejo votar por José Antonio. Uh-huh. Sí para Evópoli, ese consejo general fue pero a los combos y la diferencia fueron menos de 10 votos. Uh-huh. No obstante, yo siempre manifesté que había que ir y votar por José Antonio Kast sin ningún problema y sin tragar saliva. No porque nos fascine el conservadurismo, si por algo somos un partido liberal, sino porque al frente estaba Gabriel Boric, al frente estaba el partido comunista, al frente estaba Giorgio Jackson, al frente estaba Isquia Siches, estaba Carol Cariola, estaba Camila Vallejo. Entonces, ese elenco jamás a mí me hizo que me produjera al tragar saliva al votar por José Antonio Kast. Y no tengo dudas de que con todos mis matices y diferencias con José Antonio Kast, creo que habrían hecho un mucho mejor gobierno del que ha hecho. No, a mí no me cabe ninguna duda de eso, pero sobre todo después del ejercicio de este gobierno. ¿Sí? No era el mismo juicio que hacíamos sobre todos los personajes que tú has señalado antes de que fueran gobierno. Es cuando fueron gobierno que se demostró todas sus debilidades, todas sus falencias, todas sus incapacidades e incluso, como hemos visto lamentablemente en estos últimos días, sus hipocresías y sus incoherencias más profundas. Así que desde luego que teniendo esa información sobre la mesa va a ser mucho más fácil eventualmente tomar una decisión como la que tú planteas. No obstante eso, el escenario que yo prefiero, por lo menos, dado los candidatos que hoy día están, porque puede haber una variación todavía desde aquí al momento de la inscripción, aunque es muy poco probable, es que preferiría que el gobierno la competencia fuera con Evelyn Matei, que es una candidata que representa mejor una visión más liberal, una visión además más amplia, que convoca, creo yo, a unas mayorías más sustantivas. Pero ahora habrá que verlo. En la medida en que aparezcan, por ejemplo, creo yo, ¿cuál sería mi análisis? En la medida en que aparezcan otras encuestas en donde Evelyn Matei se empata con José Antonio Kast. Además, una cosa no menor, donde más ventaja le saca, porque claro, empatan en el general, pero si uno la desagrega, en los sectores populares, José Antonio Kast dobla a Evelyn Matei. Y en los sectores ABC1 es donde Evelyn Matei le gana a José Antonio Kast, que hace que al final empaten. Y en la medida en que más encuestas sigan mostrando eso, lo que va a decir es que inevitablemente solo uno de los dos pasaría a segunda vuelta. Y en ese escenario, para crecer, Evelyn Matei tendría que ser más dura. No necesariamente, porque lo que tiene que hacer Evelyn Matei primero es ser verdaderamente quien es. Yo creo que los electores en general en el mundo están cansados de las imposturas, de las falsificaciones, de no ser auténtico. Hoy día es tan fácil poder percibir cómo son las personas en realidad, que quienes realizan una falsificación de quienes son castigados electoralmente. Y así vemos como pues
puede ganar personas como Milei en Argentina, que son bastante inusuales en su forma de expresarse, por decirlo diplomáticamente, ¿no es cierto? Pero que se ve tras ellos coherencia, consistencia. El fin de semana volvieron a ganar. Volvieron a ganar en Buenos Aires. Volvieron a ganar en Buenos Aires con Adorni. Con un gran candidato, creo yo. Adorni es una persona bastante Adorni, brillante y que además tiene esa capacidad para decir las cosas por su nombre. Entonces, más allá de moverse hacia un lado o el otro, yo creo que lo que tiene que hacer Evelyn Matei y cualquier candidato es tratar de ser auténtico. Y lo que nosotros hemos visto a lo largo de esta carrera política larga de Evelyn Matei es que ha representado un sector político que ha sido capaz de llegar a acuerdos. Creo yo que en un momento crucial de nuestra historia, como fue la transición a la democracia, Renovación Nacional tuvo la capacidad, digamos, de llegar a acuerdos. La UDI también. No existía Evópoli en esa época. No nos olvidemos que, por ejemplo, Gabriel Valdés fue elegido presidente del Senado el año 90 con el apoyo de la UDI, que reconoció que tenía mayoría, gracias a los senadores designados, tenía mayoría en ese Senado, y fue capaz de nombrar una persona que era de gobierno, a instancias, entiendo, del propio Jaime Guzmán, con miras a seguir contribuyendo a hacer esta transición que nos parecía tan difícil y tan dura para quienes éramos contrarios a la dictadura y queríamos acelerar los procesos de la transición, pero que a fin de cuentas demostró una cierta salud, una cierta salubridad por parte de todos los sectores políticos, gobierno y oposición en esa época. Yo creo que hoy día estamos en una situación semejante donde se necesita también esa cordura y esa capacidad de buscar acuerdos, que esos acuerdos sean amplios, pero sin perder el norte respecto de lo que realmente hay que hacer. Y lo que realmente hay que hacer está hoy día es casi exactamente lo contrario de lo que propone hoy día el oficialismo, ¿no es cierto? Hay que volver a retomar la senda de la prosperidad, hay que volver a abrir nuestro país al mundo, hay que volver a tener orden y seguridad en nuestro país, en el manejo de nuestras finanzas públicas y también en el manejo de nuestra seguridad ciudadana. Y eso hoy día lo garantizan más quienes están más hacia el centro y a la centro derecha. Y esa es la razón por la que no es porque la gente se defina de derecha, y también creo que no es porque la gente sea conservadora en lo social y en lo moral, como propone de alguna manera José Antonio Kast. ¿Qué queda para el centro político? ¿Hay todavía posibilidades que Jimena Rincón termine siendo candidata? Que la manera sería que vaya directamente a primera vuelta. Y con Jimena Rincón en primera vuelta es un peligro para Evelyn Matei. Y las posibilidades ahí de que José Antonio Kast pase a la segunda vuelta, creo yo, aumentarían. Sí. No obstante, no llevar un candidato es un problema, especialmente para las coaliciones, como el caso de ustedes. Y además, en el caso puntual que estamos analizando, entendiendo que ya no pudo ir a las primarias porque no se pudo constituir el partido, amenazando la continuidad de usted, en este caso, de Amarillo. Bueno, yo creo que en algún momento se habló del presidente Frey. Sí. No voló, parece, mucho esa idea. Y además sigue siendo demócrata cristiano. Hoy día algunos demócratas cristianos están planteando que en el caso de que la primaria no las gane Carolina Toá, sino que triunfe vaya el presidente, el Frente Amplio del Partido Comunista, Jara, Winter, puedan levantar la democracia cristiana a la figura de Eduardo Frei. Habrá que ver, hay que esperar ese momento. Yo creo que es verdad que hay que esperar el resultado de las primarias para tomar las decisiones definitivas, pero todo indica que quien triunfaría en esas primarias sería Carolina Toá, que en todas las encuestas le gana a sus compañeros de coalición. Pero respecto de la pregunta que tú formulabas sobre Jimena Rincón y eventuales candidatos de centro, bueno, yo creo que aquí hay mucho que puede hacer la propia Evelyn Matei. Yo creo que Evelyn Matei tiene que darse cuenta que esto no es solamente una pelea entre su coalición política, Chile Vamos, y el oficialismo. Aquí hay mucho más. No solamente nosotros como estructura política, sino que nosotros representamos como cultura, como gente que viene del mundo de la centroizquierda y que hoy día estuvo dispuesto, digamos, a estar en contra de lo que había sido su coalición tradicional, producto de que consideramos que esa coalición ha perdido el rumbo. ¿Está esperando el llamado entonces? No, creo que ella tiene que hacer una campaña donde muestre precisamente esa amplitud, donde ella crezca, digamos, ojalá para todos los lados, pero sobre todo ofreciendo un gobierno serio, un gobierno con capacidad de
con capacidad de resolver los problemas del país con un objetivo claro. Yo vuelvo al ejemplo de Milei. Milei planteó con claridad objetivos que parecían muy difíciles en Argentina y que hoy día se están cumpliendo: la disminución de la inflación, el término de los piquetes, por ejemplo, algo que parecía absurdo. Ha logrado avanzar en cuestiones que culturalmente parecían muy difíciles de abordar. Y yo creo que esa oferta de cambio cultural, de entender el Estado y el país de una manera distinta como lo hemos entendido en los últimos años, es clave. Y también mostrar en su equipo, en este caso, porque es muy difícil que lo pueda mostrar ella personalmente, ya que ella forma parte de la élite que ha gobernado este país en los últimos años, pero sí mostrar que están dispuestos a salir del marco de los que tradicionalmente detentan el poder. Lo que en Argentina se llamó salir de la casta, aquí también deberíamos salir de la clase política, salir de los nombres habituales, mostrar caras nuevas, mostrar capacidad de gestión nueva. No va a haber una muralla más sólida frente al populismo que nos amenaza desde todos los extremos. No hay una muralla más sólida para defenderse del populismo que mostrar esa capacidad de gestión y mostrar que efectivamente se está dispuesto a cambiar a los actores tradicionales, que creo que hay muchos de ellos que ya deberían estar pensando en jubilarse, en salir, digamos, de los procesos políticos tradicionales, porque lo que la gente espera es darle la oportunidad a nuevos rostros, a nuevas caras, como ha ocurrido en los países que han logrado salir de estos atolladeros como el que nos encontramos nosotros. ¿Cuándo se va a tomar una decisión respecto a si van a tener o no candidato, o si van a apoyar a Evelyn Matei? Porque eso me parece que son las dos opciones, no sé si hay más. Bueno, yo creo que todavía ojalá lo antes posible. Bueno, respondiéndote, digamos, desde mi perspectiva, ojalá lo antes posible, y ojalá ese respaldo sea a Evelyn Matei. No veo otro candidato o candidata que represente hoy día mejor lo que nosotros intentamos representar, y esto sin más vueltas, digamos. Creo que debe haber algunas personas que piensan que es posible llegar a tomar esta decisión después de la primaria. No deja de haber un respeto y un aprecio de algunas personas muy, muy destacadas hacia la figura de Carolina Toá, pero creo yo que Amarillo, creo que Demócratas también, ha tomado una opción y debe ser coherente y consistente con esa opción, que es ser opositor al actual gobierno y no ayudar a permitir la prolongación del actual gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que de un flirteo con una Carolina Toá que ofrezca saliendo de esa primaria del oficialismo, vaya a la primera vuelta, ofrezca un programa de gobierno moderado en las ideas propias? ¿Hay arena? Hay arena. ¿Hay agua en la piscina para ustedes? A mí no ¿O ese barco ya jamás va a volver? A mí no me cabe ninguna duda que Carolina Toá, si es triunfadora en las primarias de su coalición, va a ofrecer un programa de gobierno moderado. Pero lo que me produce mucha más duda es que sea capaz, con la coalición que representa, de hacer ese gobierno moderado que promete. Y no creo que tenga tampoco la capacidad de poder ordenar sus filas para hacer la modernización que el Estado tiene que tener para poder salir también de la situación en la que encontramos. Entonces, más allá de la voluntad de Carolina Toá, esto no es un tema de la voluntad de ella, es de capacidad real, más allá de las bonitas palabras y los bonitos programas, de poder hacer verdaderamente lo que en su momento seguramente nos va a prometer. ¿Usted alguna vez volvió con una ex? Sí, alguna vez volví con una ex. ¿Cómo resultó eso? No resultó. No resultó. Así que ahí lo dejamos boteando entonces. Gustavo Paulsen, gracias por estar hoy día en Chile Público. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana, ¿no? Nos vemos. ¿Qué va a celebrar el 21 de mayo? ¿A usted le gusta el 21 de mayo? Sí, me gusta el 21 de mayo y como porteño. ¿Va a haber el desfile, esas cosas? Sí, no siempre veo el desfile. Cuando chico iba ya a la Plaza Sotomayor. Me estaba ¿De haber desfilado si iban al colegio ahí en Valparaíso? No, es que yo iba al colegio en Viña y los colegios de Viña... Los colegios de Viña desfilamos antes del 21 para no mezclarlo con los de Valpo, dice usted. No, cada ciudad hace sus desfiles. Los escolares tampoco desfilan necesariamente el 21 en Valparaíso. Desfilamos en la Avenida Perú. Ahí hay en la Avenida Perú, casi al llegar a San Martín,
hay un espacio donde hay una figura de Prat y ahí los colegios de Viña desfilan en la Avenida Perú en Viña del Mar. Yo que soy iquiqueño por adopción, tengo un pendiente en la vida, que es ir a pasar un 21 de mayo a Iquique. Ah, pero muy bonito. Eso lo tengo pendiente. No sé, ¿tú has ido alguna vez un 21 de mayo? No. Lo tengo pendiente. Ya se dará. Voy a ir con Santino. Va a tener como un año Santino y voy a echar bien. Pausa comercial, Lucho Fraile. Y seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Como es habitual en este día de la semana, ya está con nosotros Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Bienvenida a Chile Público. Muchas gracias, el padre del año. Muchas gracias. Muchas gracias por tantas felicitaciones que son para la mamá, la verdad. Son para la mamá y para Santino. Oye, no está nuestro baluarte del socialismo chileno, nuestro varón, la nobleza. Están actividades de la CEPAL, Carlos Minami, así que por eso no está. Glamoroso. Sí, claro, siempre está en la CEPAL, en la ONU. Claro, siempre sí, siempre con esas cosas, Carlos. Oye, y justo nos estaba a preguntarle además el súper ofrecimiento que hace Marco Antonio Enrique Minami, un estadio para la U, si llega a la... pero dice, pero tengo que llegar a las 40.000 firmes y me tienen que elegir. Claro, no está ofreciendo nada. No vengo a vender, vengo a regalar. No quiere nada. Va a costar solo 10.000 firmas. Bueno, oye, nuestro gran amigo Marco. A propósito de las presidenciales, hay un tema que quiero conversar contigo que tiene que ver con la encuesta del fin de semana recién pasado, la CADEM, en donde José Antonio Kast ya alcanzó a Evelyn Matei, cuestión que no había sucedido hasta ahora en los últimos, creo que 22 meses. Y tú sabes que en la hípica hay un término que se usa para esto. Dicen caballo pillado, caballo ganado. Difícil situación. Vale la pena que especialmente el círculo más cercano, y me imagino los asesores políticos y electorales de Evelyn Matei, hagan un buen análisis de lo que está pasando y de lo que ha venido pasando, porque creo que en esto también siempre se supo que un candidato que por tantos meses se mantiene arriba en las encuestas siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo porque se expone más de la cuenta, porque se intenta estar en todas, porque cuesta entender que cuando uno va arriba tiene más ventajas de poder estar de alguna manera más en silencio, estar de sobrepasar ciertas olas por arriba, no agarrarlas todas. Y creo que esa no ha sido precisamente la estrategia del equipo político de Evelyn Matei. Sabemos que además se ha conformado hace muy poco. Todo lo que ha pasado estos 2 años ha sido más producto de, el rol que tuvo Evelyn Matei como alcaldesa. Creo que en eso le dio mucha ventaja el rol que tomaron los alcaldes y sobre todo ella en particular con todo lo hecho en seguridad en Providencia, sabiendo que ese es un tema el más urgente y el más importante para la ciudadanía en general. Pero frente a la irrupción ya más política, más de la gestión misma de Kaiser y también Kast por ahí encima, fíjate que lo que yo pienso, Jorge, a ver si estáis de acuerdo conmigo, que José, una lectura es lo que hace o no hace, dice o no dice Evelyn Matei, que puede tener sus consecuencias en las encuestas y en la opinión de algunos que se acercan o se alejan a las posiciones que ella pueda presentar. Pero otra lectura también puede ser que frente a la irrupción de Kaiser y frente a una ciudadanía que está tendiendo a la moderación y al centro, José Antonio Kast ya no se ve tan de extrema derecha, sino que aparece como entre Evelyn Matei y este Kaiser extremo. Entonces, también es como, mira, no es menor
Y fíjate la estrategia que ha tenido José Antonio. En la elección pasada, él tenía una estrategia electoral y campañera mucho más a la ofensiva, que se llama en ciencias políticas y como en el estudio de campañas políticas y estrategia de campañas políticas. Una estrategia mucho más agresiva se tenía que hacer con conocido, no conocido porque él es de gran trayectoria, pero un poco lo que está haciendo Kaiser, ¿no? Que para hacerse conocido, para estar visible, tiene que irrumpir con mucha fuerza, con ideas bastante más extremas, radicales, para poder ser escuchado, ¿no? Y ahí la ciudadanía llamar como la atención, en este caso, de los votantes. Eso, cuando irrumpe alguien nuevo como Kaiser, que es el que tiene ese rol, José Antonio lo que ha hecho este último tiempo, no sé si porque nosotros estamos mirando más a Evelyn Matei, porque va a la primera en las encuestas, porque ha ido liderando y porque uno tiende a mirarla más, pero ojo, que José Antonio Kast ha sido inteligente también en guardarse un poco, en mantener silencio, en opinar cuando tiene que opinar, un poco más de analista como casi de afuera, manteniendo una sola línea de consecuencia en términos de trayectoria política. O sea, un gallo que es conocido, que ha demostrado trayectoria política, no es el aparecido como puede ser Kaiser, de alguna manera, pese a que es diputado, y por otro, el ser coherente con su propio programa de gobierno, de lo que él puede llegar a hacer, con un partido que ya está conformado, que tiene alta representación en el Congreso. Entonces, ojo ahí con que en que él se está quedando al medio, él se está quedando el centro moderado dentro de la derecha, de estas derechas que han irrumpido el escenario político electoral. Yo creo que, si bien es cierto, en un primer momento la aparición de Johannes Kaiser significó para José Antonio Kast una competencia directa, un golpe al mentón, porque venía ahí de las entrañas del Partido Republicano. Dentro de las cosas que se volvió positivo es que lo muestra como hoy una persona menos extrema, lo muestra como una persona poco más ponderada a lo mejor de la otra visión que había anteriormente. Y yo creo que hay un ejemplo muy claro cuando estaban hablando del tema de las armas 3 meses atrás. Recuerdo que sacan un video, José Antonio Kast disparando en una cancha de tiro con una pistola, y Johannes Kaiser salió con una metralleta. Entonces como que ese tipo de cosas, claro, los termina también diferenciando. Pero sobre todas las cosas, ahora que ya la carrera presidencial va tomando más fuerza, se nota que José Antonio Kast atrás tiene un partido, que tiene un equipo grande de personas, que hay una experiencia en campañas también detrás. Ya lleva 2 presidenciales, más las otras campañas que han enfrentado como partido. Tiene territorio también. Él está tiene concejales, tiene cores. Exacto. Tiene ahí una infantería no menor en varias regiones. Él es partido, como dices tú, entiendo que a estas alturas ya es partido nacional, o sea que está constituido en las 16 regiones, tiene que serlo, perdón. Obvio que sí, porque si no, no podría ser candidato presidencial, eso es por ley, y por lo tanto tiene una representación no menor y un trabajo que quizás no es tan visible mediáticamente, pero que sí es un trabajo territorial que va ganando también voto y adhesión frente a la irrupción, como bien decías tú, de un personaje en política que fue lo que representó él hace casi hace más de 3 años atrás. Entonces, claro, yo creo que eso hace mucho más sentido, y Evelyn Matei también en muchas veces querer responder a todo, responde también como al mismo nivel más extremo. Recordemos las frases que se ha tomado la izquierda para también desacreditarla frente al electorado, como los mismos candidatos de derecha, como José Antonio, especialmente Kaiser, que también se ha tomado de esas palabras para poder desacreditarla, y José Antonio ha mostrado que él se mantiene firme en su propio programa, en su propia línea, y se empieza a mostrar como alguien que pueda dar gobernabilidad y estabilidad. ¿Cuál dirías tú? Porque a lo mejor esto puede traducirse, tomando en cuenta que Evelyn Matei en este momento, en la última encuesta, por supuesto que tienen que aparecer otras encuestas, esta misma tiene que mantener tiene que aparecer una tendencia finalmente. Pero si estas posiciones están tan juntas en términos de resultados de encuestas, ¿Evelyn Matei tiene que hablarle al centro? ¿O tiene que hablarle al electorado de José Antonio Kast y transformarse a lo mejor en una candidata más dura? Mira, todos sabemos
y esto puede cambiar porque sabemos que con voto obligatorio todo puede pasar. O sea, convengamos que nadie tiene una bolita de cristal y que hoy día se hace mucho más difícil por el escenario geopolítico y geoelectoral, en realidad, como para poder hacer predicciones de esta naturaleza. Pero lo que sí podemos entender que, al parecer, el discurso más derechizado, más extremo, no ha caído tan bien dentro del electorado, porque para eso ya hay un representante. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando tu estrategia debiera ser más a la defensiva, porque no necesitas demostrarle nada a nadie, porque ya lo has hecho, por eso tu campaña no puede ser tan agresiva, sino que a la defensiva, entendiendo que tú tienes que hablarle a un electorado más amplio. Porque lo que sí es cierto, y lo que sí han demostrado otras encuestas, y no solamente encuestas, sino que estudios, análisis electorales, es que si llega José Antonio Kast en todos los escenarios posibles de una segunda vuelta, Evelyn Matei sigue siendo la más competitiva. Sí. Y a eso es lo que tienen que apostar. Tienen que apostar a cómo llegamos a la segunda hacia la segunda vuelta, porque es ahí donde realmente se gana la presidencial. Y si es así, tienen que tratar de ampliar al máximo su electorado. Y para eso necesita mayor nitidez en lo que propone, como en lo concreto lo que propone en temas, más que estar quizás contestando a todo lo que va pasando contingentemente. O sea, yo siento que su estrategia tiene que estar por arriba en dar gobernabilidad, en mostrar estabilidad, porque eso parece ser que es lo que están viendo en un José Antonio que ha estado más callado, más ponderado, más asertivo, más pausado, porque aparecen los dichos de Evelyn Matei como a propósito de ciertos grupos más destemplados, y para Kaiser, que es lo que él representa y es su manera de diferenciarse de los otros dos. Además, tengo la impresión que para una campaña de Matei y de José Antonio Kast sería mucho más fácil tal vez tener al frente de parte del oficialismo a un Gonzalo Vinter, a una Janet Jara, que a Carolina Toá, que es un poquito más dulce dentro de la amargura del oficialismo. Así también puede ser tremendamente duro para Evelyn Matei si finalmente Jimena Rincón, por ejemplo, va no a la primaria, pero ya no va a ir a la primaria, pero a lo mejor va a la primera vuelta. Es un electorado mucho más similar al de Evelyn Matei, por supuesto, que al de José Antonio Kast o al de Johannes Kaiser. Es un problema, como han anunciado algunos dirigentes de Demócratas y Amarillos, que no descartan que si Carolina Toá no gana la primaria, levanten un candidato como el expresidente Frey también. No, y lo otro que dicen que si no ganase... A ver, veamos el escenario un poco cómo está la izquierda y esa primaria. Todo parece indicar que debiera ganar Carolina Toá. Sí. ¿No? Eso parece indicar, sobre todo con el apoyo, porque sabemos que la primaria de partida, como es voluntaria, el voto voluntario, quienes van a participar de primarias son personas más bien muy cercanas, ya sea militantes directamente de los partidos. O sea, se prueba mucho la capacidad de convocatoria de los partidos políticos. Y en este caso, Carolina Toá tiene a los partidos más grandes, partiendo por el Partido Socialista, que ya tomó una posición, entonces por ahí debiera tenderse a eso. Otra cosa es que el Frente Amplio también tenga su propia estrategia, o personas independientes de izquierda, pero que son activistas y que son capaces de ir a votar con tal de que no salga Janet Jara, también le den, no sé si todo el voto a Carolina Toá, porque entendemos que no serían personas de una izquierda más bien radical, pero sí de izquierda, y que sí confían en el Frente Amplio. Es más difícil creerlo así, que votarían por un Frente Amplio, porque siempre el candidato oficialista del gobierno de turno, especialmente este gobierno, pero pensémoslo en todo, no suele ser muy valorado a la hora de la encuesta porque se lo asocia mucho más a un proyecto de continuidad. Y si este gobierno no ha sido bueno, el candidato del Frente Amplio tampoco debiera hacerlo si es que en su campaña para ese mismo sector lo que ofrece es lo mismo que ha estado hasta ahora, que no ha sido muy bien evaluado. Entonces ahí tenéis dos factores por los cuales hacen pensar, si bien Carolina Toá fue una ministra de este gobierno, entonces ahí se me puede caer un poquito esa teoría, pero sí representa a una izquierda, si pensamos que el votante que va a primaria es de izquierda, pueda votar por ella porque consideran que ese sector de la izquierda, la centroizquierda, la moderación, el llegar a acuerdo, es lo que vino a salvar
al gobierno, o sea, lo poco y nada que se ha hecho ha sido porque tuvieron que recurrir, echar manos a la tradición de la centroizquierda y de los partidos más tradicionales de centroizquierda para poder mantener a flote el gobierno. Entonces, todo parece indicar que ganaría Carolina Toá, pero supongamos que no. Y en eso ya se le pone mucho más complicado el escenario, yo creo que a Evelyn Matei, porque frente a una segunda vuelta con un José Antonio y un Winter, no sé si de nuevo votarían por un Winter tipo Boric versus un José Antonio Kast. Ahí yo no sé lo que haría la centroizquierda o el independiente de centro. Y con respecto a tu reflexión, si es que yo he visto a Jimena Rincón moviéndose por todo Chile, juntando las firmas, muy seriamente, porque ella tiene, dado que su partido no está conformado en todo Chile para poder ser candidata presidencial, tiene que inscribirse como si fuera independiente, que frente a esta necesidad de moderación y frente a quienes no están conformes con el gobierno actual, pero que siguen siendo de centro o no se sientan representados ni por la izquierda ni por la derecha, puede llegar a tener las firmas para llegar a la papeleta. No, yo creo que las firmas las va a tener, porque hoy en día juntar las firmas no es como antes. Hoy en día con la clave única uno literalmente se demora 30 segundos. No es tan complejo. Me cuesta pensar que si gana Carolina Toá, Jimena Rincón pueda tener una chance con la centroizquierda, porque igual el ciudadano en general, aunque hoy día salía también dentro de las encuestas como el ciudadano con qué se identifica, y fíjate que el centro tiene un 19% de representación, no es menor, pero un 36% está cargado a la derecha, como hace harto tiempo no se veía una distribución en percepción de con qué sector te sientes identificado. Dame un segundo para... ¿Pero qué es 19? Lo tengo aquí a mano para vértelo mostrado. Fíjate que un 23% no se identifica con ningún lado. Ahí ya tenemos ese voto más flotante que si pensamos en una elección con voto obligatorio, aquí tenemos un buen bolsón de votos que no sabemos hacia dónde se va a ir. En la suma de la derecha, o sea, quienes se sienten identificados por la derecha, fíjate que un 12% se siente no identificado con la derecha, o sea, le pone un 10 a su identificación con la derecha, después se va distribuyendo, pero en la suma son el 36% de los encuestados, un 19% de centro-centro, o sea, ni para uno ni para el otro, y un 22% con la izquierda. Si tú esto lo extrapolas a una segunda vuelta, no es menor, ahí ¿quién llega? ¿Quién llega a una segunda vuelta? Una Toá versus José Antonio, una Toá versus Evelyn Matei, que esa sí que estaría bien duro porque ese centro es un 19%, o sea, cuánto se va a ir para la izquierda, la centro-izquierda y cuánto se va a ir para la centro-derecha tampoco lo tienes muy definido. Entonces esta es una carrera que siempre hemos dicho, no es una carrera ganada, por mucho que tú te mantengas, siempre es más difícil mantenerse arriba en las encuestas y tratar de llegar a la papeleta estando arriba si es que no haces algo distinto para diferenciarte por un lado y para no pisar todos los palitos que la contingencia te hace pisar en cada semana y justamente porque aquí Evelyn Matei tiene la pelea difícil porque tiene que luchar contra una izquierda que ya va a ir a primarias, que va a tener visibilidad, que va a tener convocatoria, que le va a dar a su mejor carta en ese sentido a Carolina Toá el paseo por todo Chile, el hacer una campaña previa en el caso de que ganase, que es su competencia más fuerte por la izquierda, y por la derecha el hecho que no hayan ido a primarias, que vayan juntos para las parlamentarias, que José Antonio Kast tiene súper clara su estrategia definida de irse calladito, tranquilito por las piedras, no equivocarse, no pisar los palitos para poder ganar las parlamentarias, que es lo que él quiere, y capaz que le salga también eso, que viendo el comportamiento tanto de Kaiser por un lado y cómo engancha Evelyn Matei, o si Evelyn Matei se concentra, como lo ha dicho hasta ahora, de concentrarse en su programa de gobierno y en lo que le ofrece a Chile, diferenciándose de los otros dos de la pelea chica, creo que se le puede dar una chance de seguir llegando a segunda vuelta, porque sabemos, y eso sí que está comprobado en toda la encuesta, todo puede cambiar según los errores forzados y no forzados, de que sigue siendo la más competitiva para segunda vuelta y la que le da mayor sensación de estabilidad y gobernabilidad al votante y al ciudadano en general. Oye, finalmente, Luz, otro en este desgranar de la encuesta que uno
hace uno de los otros datos que llamó mucho la atención es que José Antonio Kast, bueno, están en este empate técnico con Evelyn Matei, pero le sacaba mucha ventaja en los grupos populares, en los grupos de menos ingresos. Y al revés, Evelyn Matei le ganaba a José Antonio Kast en los grupos más ABC1, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Bueno, eso te habla del trabajo territorial que ha hecho José Antonio estos últimos años. Digamos, la conformación del partido no fue al azar. Si él fue el que llegó a segunda vuelta fue porque algo logró sintonizar con una sensación especialmente de miedo, te diría yo, más que la rabia. Yo creo que la rabia fue una emoción que utilizó la izquierda para ganar, y la emoción que José Antonio Kast puso fue el miedo, ¿no? El miedo a convertirse en algo que uno no quisiera, a propósito de los procesos constituyentes, a propósito de las elecciones, a propósito de la erupción, a propósito de un gobierno de extrema izquierda, además de su punto de vista mucho más extremo de lo que él quisiera. Entonces él como mostrarles el otro lado de la moneda, desde el miedo a alguien que sí les va a dar seguridad, sí los va a proteger, y esa sensación sobre todo no está tan puesta en la élite de este país, porque la élite del país efectivamente siempre se va a sentir un poco más segura que el resto, por sensación digo, porque por sensación tú puedes decir este país está como está tremendamente inseguro, la violencia está desatada, pero otra cosa es que te toque a ti la fibra porque a ti te ha pasado algo. Tú le preguntas de la clase media hacia abajo si ha tenido episodios de violencia, inseguridad o cualquiera de esta naturaleza, o tiene peligro de perder su trabajo, o que está definitivamente cesante, o le está yendo peor de lo que le iba hace X años atrás. Por supuesto que esa inseguridad y ese miedo ha sintonizado mucho más con el discurso de José Antonio Kast, y no así con el de gobernabilidad, de invertir, hacer crecer al país, que sigue siendo un lenguaje quizás más frío, más técnico, con los mejores equipos, pero poco de desintonizar con la emoción y los problemas que realmente está teniendo la ciudadanía y el votante en general, que se puede sentir más identificado en los lugares populares por José Antonio Kast. Entonces tienes un tema de discurso y tienes un tema de trabajo territorial, en el cual José Antonio se ha preocupado de mantener durante estos años de gobierno, porque lo que él quiere, efectivamente, y lo ha dicho él, esto no le estamos descubriendo la fórmula al candidato, es poder tener una mayoría en el Parlamento, o aumentar mucho más ya los parlamentarios que tiene hoy, incluso si no ganara, pero se mantienen vivas sus ideas en el Congreso, y con este pacto electoral que hace con el Partido Social Cristiano, sabe que ahí también tiene una ventaja, con el Partido Libertario. Corre con una tremenda ventaja, porque sabe, imagínate lo que te acabo de decir, el 36% de los encuestados de con quién se siente identificado es con la derecha y hacia la extrema derecha. Muy bien. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Gracias por estar hoy día aquí en Chile Público. Aprovecho entonces de pasar el dato, métanse en la página web y en Instagram del Laboratorio de Democracia y Gobierno, donde su director, Kenneth Bunker, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián y de nuestra facultad, tiene varios de estos estudios del comportamiento electoral. También nuestro director de escuela, José Miguel Cabezas, así que para que nuestros auditores, mi querido Jorge, no vean que esto solamente es un análisis desde la guata o desde lo que uno sabe la sensibilidad, sino que son comportamientos electorales que están tremendamente bien estudiados por nuestros académicos, así que los invito ahí a revisar estos estudios y que cada uno saque sus propias conclusiones. Eso. Nos vemos el siguiente martes acá en Estudio Luz. Chao, Jorge. Con Carlos, que seguramente también estará. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Marcelo Galaz en los controles. Nos vamos. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.